exclusivamente de los mexicanos. Pemex no se privatiza. El petróleo es emblema de la soberanía nacional y ha sido vital para el desarrollo de México. La polémica ha reactivado la polarización social y política en México. Se trata del petróleo, un eje fundamental de la identidad nacional en tiempo de definiciones. ¿Qué significa el petróleo para los mexicanos? ¿Qué cruza en la esencia nacional a partir del tema del petróleo? Bueno, cruza, Carmen, y significa las posibilidades de crecimiento independiente del país. Es lo que ha significado el petróleo. La aportación del petróleo ha sido al desarrollo independiente de México. Cuando se ha abandonado una política petrolera correcta, pues hemos retrocedido también en la autonomía para tomar decisiones en el contexto interno y en el contexto mundial. Porque es la historia del país, tiene que ver con todo, tiene que ver con nuestra historia. Todo el siglo XX fue el tema del petróleo. Para los mexicanos es algo genético, muy acendrado desde la decisión que tomó en su momento el general Cárdenas, quien en una decisión política de extraordinaria trascendencia en 1938 decidió en un momento crucial para el país y en un momento de oportunidad para el planeta, logró nacionalización de la industria petrolera. Petróleo para los mexicanos tiene un enorme simbolismo. Es quizás una de las pocas veces que el país gana una batalla internacional. La conquista de la independencia de nuestro país, el hacer real la soberanía de México sobre la disposición de sus recursos naturales, el hacer valer nuestras leyes frente a las empresas internacionales, un acto de audacia y de soberanía extraordinaria del presidente Lázaro Cárdenas. El petróleo es un recurso nacional que traemos muy metido en el corazón porque vivimos circunstancias históricas que así lo colocaron, que tiene un valor económico el recurso. Esa es una faceta. Otra faceta es que ese recurso es necesario para asegurar la suficiencia energética del país actual y a futuro. Y este es tan importante como el primero. A veces lo dejamos de lado, pero un país que no tiene seguridad energética, que no tiene energía, es un país que no puede operar, que no puede crecer, que no puede desarrollarse. Entonces, la seguridad y suficiencia energética son el segundo aspecto, aparte del valor económico que tiene. Y el tercer aspecto es la derrama económica que produce el conjunto de actividades que se desarrollan alrededor de este recurso. Bueno, a 70 años de distancia uno tendría con orgullo, porque yo creo que es un orgullo incuestionable que remitirse a la aportación que una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México hizo en el proceso. Importantemente, los ingenieros que en aquel entonces se desempeñaban, es casi una coincidencia ese año 39, con fechas importantísimas en nuestra universidad, y que hicieron posible que el petróleo se consolidara como parte del patrimonio de los mexicanos. Hoy, de cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos provienen del petróleo. Porque hay quienes dicen, ¿y a mí qué me importa? Dicen que el petróleo es de todos los mexicanos, pero yo no tengo ningún beneficio. Pues hay que decirles que todas las obras que se hacen, la mitad son financiadas con ingresos del petróleo. Al maestro de las escuelas públicas, la mitad de sus sueldos se paga por ingresos petroleros. Al médico, a la enfermera, el ciudadano en general, ¿sí?, se beneficia porque el petróleo está en manos de la nación. Se tomó al petróleo como, en esos momentos, si no la única, la gran palanca del desarrollo de este país, que permitiera no solamente el crecimiento económico, sino en un momento dado
consolidar el estado de bienestar, es decir, un estado garante de la protección al ciudadano para darle, obviamente, inclusión social en materia educativa, de salud, infraestructura, vivienda, y se creó la ilusión de que desde entonces éramos una nación rica porque éramos una nación con petróleo. Prácticamente el 40% de los ingresos del gobierno federal provienen del petróleo mexicano, y bueno, sin ello, o sin petróleos mexicanos, pues sería muy complicado imaginar al México actual. Durante la mañana del 23 de marzo de 1938, en una manifestación sin precedente en la historia de México, el pueblo irrumpe en la Plaza de la Constitución para otorgar su aplauso y su apoyo al presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, por el acto patriótico de haber expropiado en beneficio de la nación los bienes de las compañías que explotaban el petróleo mexicano. A 70 años de la expropiación petrolera, México y su petróleo se enfrentan a un momento decisivo e histórico. Era un diagnóstico preciso, es obligado. A 70 años de distancia podemos decir que gracias a la decisión del presidente Cárdenas, México pudo contar de entonces hasta la fecha con un pilar fundamental sin tener que estar negociando día a día y al final de cuentas dependiendo de las decisiones que se tomaran fuera del país por parte de las grandes transnacionales petroleras, como sigue ocurriendo todavía en varios países del mundo. Para mí significa el hecho más importante de reafirmación de la soberanía del país, de que México es un país que puede tomar decisiones frente a cualquier situación, por conflictiva y por difícil que sea, siempre y cuando lo haga con apego a sus principios constitucionales, a sus propias normas, y significa sin duda pues un acto de reivindicación, de hacer valer la voluntad nacional frente a pues a rebeldía o a las oposiciones de quienes simplemente por soberbia o por tener mucho dinero pretendían imponer una situación distinta en el país. No se hizo una expropiación del petróleo, porque el petróleo siempre ha sido de la nación, ha sido administrado por el Estado mexicano a través, en un tiempo, de concesiones y ahora a través de petróleos mexicanos. Pero siempre el petróleo ha sido de la nación. Lo que expropió el general Lázaro Cárdenas fueron los activos, las plantas, los fierros con los que se procesaba el petróleo. ¿Por qué? Porque no quisieron respetar los dueños de aquellas empresas un laudo laboral que obligaba a cumplir con ciertas condiciones del contrato de trabajo. Al negarse los dueños de aquellas empresas a cumplir con la ley en México, el general Lázaro Cárdenas expropia las empresas, les paga sus activos y forma Petróleos Mexicanos para que continúe con el proceso de producción y extracción de crudo en nuestro país. El general tuvo la visión de recuperar el petróleo para beneficio de los mexicanos. Gracias al petróleo se ha podido desarrollar el país. A pesar de la corrupción, del mal manejo, a pesar de los pesares, el desarrollo que se ha logrado en el país se debe en mucho al dominio que ejerce la nación sobre el petróleo. Hoy el petróleo, después de 70 años, a partir de la nacionalización, es tan simbólico, está tan en la piel de los mexicanos, que equivale a símbolos nacionales como el principio de no reelección, o en la UNAM a las cuotas, o, lo digo con gran respeto, lo que representa para los mexicanos la Virgen de Guadalupe. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La iniciativa de reforma energética propone modificar la fracción cuarta del artículo 27, estableciendo alianzas con empresas privadas y concesionarios para la investigación, extracción, explotación, refinación y transporte del petróleo,
creación de un órgano regulador que le brinde a Pemex autonomía de gestión. Las iniciativas del presidente Calderón han generado ya diferentes puntos de vista. El problema es que esto es una iniciativa de Petróleos Mexicanos. No es una iniciativa energética. No es una iniciativa energética, pero esto no descarta la importancia que tiene las fuentes alternativas de energía. Resulta que no se trata de una reforma energética, sino se trata simple y llanamente de una reestructuración, una reforma a Petróleos Mexicanos. Reforma que es válida, reforma que es importante, reforma, reestructuración, fortalecimiento que es muy conveniente para la industria petrolera, la de Petróleos Mexicanos, pero que no es de ninguna manera una reforma energética. Esta iniciativa, por supuesto que en principio debe revisarse y analizarse muy cuidadosamente. Yo creo que el gran tema y lo que hoy particularmente en el ámbito político está sobre la mesa tiene que ver con soberanía. Me parece que es una iniciativa que deriva de un diagnóstico que está mal elaborado, a mi juicio, porque es un diagnóstico que induce la solución. Entonces eso ya no es un diagnóstico, y sobre todo es un diagnóstico que elude marcar cuáles son las causas por las cuales se ha llegado Petróleos Mexicanos a la situación actual, y solo habla de las consecuencias e induce cuáles serían las soluciones. La propuesta es una propuesta muy limitada que se centra en reformas a la ley del petróleo y a la creación de dos organismos, uno de ellos ya existente, que es la Comisión Reguladora de Energía, y otra una llamada Comisión del Petróleo. Pero está centrada sobre todo en la relativa liberación de Pemex respecto del yugo fiscal directo e inmediato que hasta la fecha ejerce la Secretaría de Hacienda, dándole más posibilidades de acción. Pero por otro lado propone la posibilidad en la utilización del producto primario, que es el crudo, intervenga el sector privado en la modalidad de maquiladora, haciendo refinerías con las cuales se producirían gasolina y otros derivados que se venderían a Pemex. Esto para mí no tiene ninguna justificación técnica ni financiera y no se lleva, no respeta, me parece a mí, el espíritu y me atreveré a decir que la letra del artículo 27 de la Constitución. Persigue dos objetivos fundamentales: fortalecer a Pemex y no privatizarlo. Bueno, yo creo que eso me parece muy bien, creo que nadie puede estar en desacuerdo. Los desacuerdos empiezan a la hora que empezamos a ver de qué se trata el fortalecimiento y la no privatización. Cuando empezamos a ver el articulado de la Ley Reglamentaria del Petróleo y de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, pues empezamos a ver que se trata de una iniciativa que fundamentalmente crea una industria paralela a la actual de Petróleos Mexicanos. Se está tratando de ocultar las verdaderas intenciones de la reforma con una serie de argumentos más o menos falaces. Santiago, bueno, el tema de la capacidad de gestión, estás planteando que se requiere finalmente replantear el asunto porque hay incapacidad de gestión por el tamaño del reto en materia energética y petrolera. Lo primero que estamos planteando en estas iniciativas es que Pemex pueda hacer contrataciones como las hace cualquier empresa estatal sin comprometer el hidrocarburo, sin comprometer la renta petrolera, para poder estar en los términos que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, para tener capacidad de gestión tenemos que modernizar la administración de Petróleos Mexicanos. ¿Y cómo lo hacemos? Tener un consejo de administración profesional, con consejeros independientes, con un perfil claramente establecido, y que además los consejeros independientes sean los que presidan los comités de auditoría, que son fundamentales, el comité de transparencia, los comités de finanzas, de tal suerte que se vaya despejando todo aquello que en este momento está atado quizá a otro tipo de intereses, y que vaya Pemex adquiriendo con esto autonomía de gestión, que le permita ver por sí misma y en sus méritos y no ser la caja chica, como se ha dicho, del gobierno federal para cuando le hace falta dinero, pues siempre
¿Estará Pemex ahí? Bueno, no. Si se le da capacidad de gestión a Pemex, Pemex podrá ir decidiendo de manera gradual su presupuesto, sus inversiones, qué hace con su superávit, pero tiene que tener capacidad de gestión con controles. Primero, controles internos, luego controles externos que son fundamentales, como cuáles, un Consejo del Petróleo, porque necesitamos un órgano regulador tercero que pueda ir determinando en materia de yacimientos cuáles son los importantes, qué nivel de extracción debe tener Petróleos Mexicanos, y que esto no lo decida la Secretaría de Hacienda por las necesidades financieras del gobierno, sino que lo decida un consejo regulador externo que esté viendo no solamente el momento de la coyuntura, que esté viendo sobre todo a futuro y que vea por las futuras generaciones, porque sabemos que lo que hoy extraemos y no lo reponemos va a ser en merma de las generaciones futuras. Entonces, todo esto tiene que ver para ir apuntalando la capacidad de gestión. Entonces, con esto Pemex sigue en control del petróleo que está en el subsuelo, sigue en control de los procesos de producción en toda su extensión, de lo que es petróleo y derivados, pero con la posibilidad de hacerse de terceros bajo contratos que no violentan la Constitución, bajo una administración mucho más sana, más transparente, con un órgano regulador que le va a dar las líneas de trabajo en el mediano y largo plazo, y que eso es en síntesis lo que constituye la propuesta que ha hecho el presidente Calderón. Yo te diría que no van a salir igual que como llegaron. O sea, las vamos a cambiar. ¿no les gustan a los priistas? Bueno, hay partes que el concepto nos gusta, es más, lo pedimos, pero no nos gusta la forma o el instrumento o el plazo con el cual se logran. Para que nos sentemos a discutir sobre una reforma energética, tiene que haber requisitos previos que se den. Primero, no cambios a la Constitución, no contratos de riesgo, no privatización. ¿Sí? Fueron los tres requisitos. ¿Qué pedimos que se incluya en ello? Autonomía de gestión. La maraña administrativa es de tal tamaño que le impide a Pemex trabajar bien. Segundo, pedimos un régimen, es decir, avances en el régimen fiscal. Lo que hicimos es importante. Pemex va a pagar menos del 100% de sus utilidades, pero es insuficiente. Entonces pedimos avances adicionales. Tercero, pedimos que haya un órgano regulatorio que fortalezca las funciones del Estado. O sea, y a ello obedece esta idea, este concepto del Consejo del Petróleo, que debe ser Consejo de Hidrocarburos, pero en fin, forma parte de. Pedimos cambios en la Comisión Reguladora de Energía. Creemos que la Comisión Reguladora de Energía tiene que estar fortalecida respecto a sus funciones. Y pedimos una empresa que funcione con mayor agilidad, que significa cambios en la ley orgánica de Pemex. Que esta reforma es incompleta, es insuficiente en el análisis económico. Es muy discutible en el aspecto técnico. Es ignorante en el concepto histórico y es absolutamente ayuna de sensibilidad política. Desde que Calderón presenta públicamente sus iniciativas, está intentando violar la Constitución. Esto, en la Universidad Nacional Autónoma de México, estoy seguro que lo sostienen los abogados, que hay muy buenos, y los constitucionalistas. Saben que con leyes secundarias no se puede contravenir lo que establece con mucha claridad el artículo 27 constitucional. Entonces, es violatoria de la Constitución. En la propuesta se contiene disposiciones que abren la posibilidad de inversión de recursos de otras fuentes que no sean gubernamentales en elementos indispensables para la industria petrolera. En materia de exploración y explotación, lo que se hace es tratar de flexibilizar un poco el esquema contractual que se tiene. La Constitución obliga a que sea el Estado el que haga la explotación, pero dentro de ese marco se pueden tener diferentes esquemas, digamos, de contratación. La esencia es dotar
a Pemex y a la Secretaría de Energía y a sus organismos dotarlos de facultades para contratar con terceros, para contratar con otras empresas, para hacerse acompañar, dicen, de empresas experimentadas en determinadas áreas. Ese es el objetivo de la iniciativa de Calderón. Lo demás es faramaya, es hojarasca, ¿verdad? Y es llevar este proceso de destrucción y desaparición de Pemex y sustitución por empresas extranjeras desde Salinas hasta hoy. Hoy en día sacamos petróleo de nuestros pozos y lo llevamos a maquilar a distintas refinerías fuera de México porque aquí la capacidad está agotada. Imaginémonos este absurdo, que llevamos el petróleo hasta India y las refinerías en India nos dan gasolina que la volvemos a traer a México y esa es parte de la gasolina que importamos. Pero todavía hay algo más absurdo. Como Pemex no pudo construir aquí en México una refinería en las administraciones pasadas, y digo las no panistas, se les ocurrió construir una refinería en el estado de Texas, en Deer Park, en donde la mitad es de petróleos mexicanos y la otra mitad es una compañía petrolera extranjera. Entonces la propuesta del presidente Calderón, ¿qué es lo que está diciendo? Hagamos lo mismo, pero en México. En vez de que los empleos se generen en Texas o en India y que toda la, derrama económica se dé en esos lugares, que se haga en México. Pemex nunca perdería el control del petróleo, sería propiedad de Pemex, pasa por el proceso de refinación y lo que va derivándose en gasolina sigue siendo de Pemex. La iniciativa de reformas a la ley reglamentaria del 27 constitucional que plantea de hecho la apertura a la inversión privada de la refinación a través de contratos de maquila, que finalmente son contratos prohibidos expresamente por el 27 constitucional, y de otras áreas a través de permisos que son finalmente concesiones, como es el transporte de productos, etcétera, pues representa una grave violación a la Constitución. Dejan a Pemex como simple abastecedora de materia prima, como simple abastecedora de crudo. Todo lo demás lo concesionan. Ya no tendríamos posibilidad de llevar a cabo un desarrollo económico independiente a partir del uso racional de nuestros energéticos. Pero ¿están ustedes de acuerdo, y tú, de acuerdo en que debe haber un tipo de reforma? Tiene que haber acciones para fortalecer a Pemex. ¿Una reforma? Si es necesario. ¿Compuesta de qué? Hay que ver, primero, hay que ver qué se necesita. O sea, yo sostengo combate a la corrupción. O sea, número uno. Número dos, más recursos a Pemex. Es nada más de que se le transfieran a Pemex los excedentes que se obtienen por precios altos del petróleo, que este año calculamos van a ser del orden de 20,000 millones de dólares. 25% que sigue igual para los gobiernos estatales, porque hacen falta obras en los estados. Pero el 75% de esos excedentes que vaya a Pemex. ¿Sabes qué significaría eso? El doble del presupuesto que Pemex tiene actualmente. ¿Un nuevo régimen fiscal? Es inversión. Ese tema de la transferencia de los recursos significa en sí mismo una reforma fiscal. Entonces, son dos asuntos que pueden hacerse sin privatizar. Un tercero, el que se busque la eficiencia en Pemex, como en cualquier otra empresa. ¿Mayor autogestión? Más que nada capacidad operativa. ¿Pero la autogestión como concepto te convence? ¿Te gusta? Depende de quiénes van a estar, al final de cuentas, dirigiendo Pemex. ¿Depende de las personas, no del diseño institucional? De las personas y del diseño. Mira, cuando se habla de autonomía de gestión, por ejemplo el PRI, Manuel Fabio lo que quiere, el modelo que tienen ellos es una especie de IFE, de consejo de IFE. ¿Qué cosa es el IFE? ¿Sí? Los consejeros del IFE, pues todos dependen del PRI y del PAN. Esa es la realidad. ¿Y cómo los nombres entonces? En el caso que sea necesario, hay que buscar un mecanismo en donde realmente
quienes estén ahí sean autónomos, sean verdaderamente independientes, sean gentes con criterio, gente honesta. Esta reforma que se está planteando, que ha planteado el presidente Calderón con una visión de Estado de largo plazo, no va a resolver los problemas de México en este sexenio, tal vez ni al próximo gobierno. Por lo tanto, es una reforma que le va a traer a México, a las futuras generaciones, mejores condiciones de desarrollo. Tomar la tribuna y pedir un debate, pues es absurdo. Calderón tomó posición con una toma de la tribuna. Si estamos defendiendo la causa justa, estamos tranquilos. Foros de debate sobre la reforma energética. Habrá hasta 8 expositores por día, con intervenciones de hasta 30 minutos cada uno. Serán foros plurales. Podrán asistir los legisladores federales y los medios de comunicación. Se transmitirán por el canal del Congreso de la Unión. La ciudadanía podrá participar con sus opiniones y tener acceso a los foros a través de Internet. Una vez concluida la toma de las tribunas en el Congreso de la Unión, en medio de un clima polarizado, los legisladores acordaron una serie de foros de debate sobre la reforma energética. El acuerdo parlamentario implica debatir una serie de temas durante 71 días. Cada foro se realiza con un máximo de 8 expositores y una duración de hasta 30 minutos por intervención. Los temas fundamentales son los principios que deben regir en la reforma energética de México, análisis constitucional de las iniciativas, exploración, explotación y restitución de reservas, yacimientos transfronterizos, órganos reguladores de la actividad petrolera, relaciones con compañías extranjeras, régimen fiscal y situación financiera de Pemex, medidas para rescatar a esta empresa, contratos, transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas. Como empieza el debate por parte del gobierno, un video que al principio ni siquiera reconocían su paternidad, después nos meten a los programas de televisión como telenovelas y programas en donde cualquiera de los actores ya habla con toda pues conocimiento de las aguas profundas, y pues la verdad es que ya no sabía uno con quién tenía uno que debatir, si con los actrices y actores de los programas o con la gente del gobierno o con el poder legislativo. Entonces me parece que el gobierno empezó la discusión de este tema con una publicidad y una propaganda muy mal hecha y desinformando a la sociedad. Y la respuesta del otro lado pues no se hizo esperar, tomaron las tribunas y polarizaron entre los dos a la sociedad mexicana. Ahora que estos comentaristas de derecha se rasgan las vestiduras y es una violación a la democracia, bueno, pero hace unos meses violó la democracia Calderón, tomando no solamente con los senadores y diputados panistas, sino con el Estado Mayor Presidencial, con el Ejército, tomó la tribuna, tomó los espacios alrededor del Congreso, de manera que pues es una acción extrema que llevó a Calderón a protestar, y ahora están tratando de detener un albazo legislativo. No sé si hayan detectado algún riesgo de albazo. Sería la única razón que yo encontraría para justificar lo que se ha hecho, pero me parece que lo más urgente es presentar iniciativas, en todo caso contrapropuestas, y abrir efectivamente el debate en torno a aquello que se crea que se tiene razón. Lo vimos Graco y yo, y acordamos, hicimos el compromiso de que no iba a haber madruguete, como le llamas, fast track, como se le quiera poner, no iba a haber, por la sencilla razón inclusive de que para mejorar las iniciativas teníamos que escuchar a los expertos. Anunciamos que se iban a realizar 12 foros y que los 12 foros nos iban a tomar más o menos como 2 meses hacerlos. Eso lo dijimos desde el principio.
Es decir, tú estabas como partícipe de la negociación. Por supuesto. El debate. Lo ratificaron Navarrete y Manlio Fabio Beltrones. Ahora, los que tomaron la tribuna... O sea, es totalmente falso. Los que tomaron la tribuna lo hicieron a partir de que tenían esa percepción de que habría un madruguete, un entendimiento entre el PAN y el PRI, fundamentalmente para echar adelante esta reforma, y que una declaración del presidente Calderón a Joaquín López Dóriga en la radio, en donde decía que esperaba que en abril se aprobara esta reforma, les daba pues la carta de validez de que efectivamente el madruguete iba en curso. No. ¿No había una fecha para abril? No, definitivamente no. Tal vez era la expectativa del presidente. Era lo que deseaba el presidente. Tan es así que lo dijo. Sí. Pero no había acuerdo con el PRI sobre que en abril... No había ningún acuerdo en ese sentido. Y fíjate cómo te lo digo, ¿eh? Ningún acuerdo. Ningún acuerdo. ¿Ni Manlio Fabio por su parte lo pudo Ni haber Manlio hecho? Fabio. ¿No lo pudo haber hecho por su parte? No. En vez de tomar el Congreso, ¿por qué no acudir a instancias judiciales? Jurisdiccionales. Porque no somos ingenuos. La Corte está para legitimar los despojos que cometen los poderosos. No quiero aquí mencionar casos concretos, pero se han dedicado a dar impunidad a políticos corruptos, a delincuentes de cuello blanco. Entonces, estamos muy conscientes de eso. Los medios de comunicación, ¿no? También rajándose las vestiduras. Tienen secuestrado al Congreso. ¿Y qué? Ellos no han secuestrado la palabra, no tienen acaparada la palabra, no tienen acaparada la información, no son los más tenaces manipuladores de la opinión pública, hablando con la verdad. Ahora, que nuestra imagen, si tenemos nuestra conciencia tranquila, si estamos defendiendo una causa justa, estamos tranquilos. Y yo prefiero, y asumo mi responsabilidad en mi comentario, la parálisis legislativa y la resistencia de los legisladores del Frente Amplio y Progresista a que esto se vaya a las calles por la inconformidad de un pueblo que por la exclusión social y por la desigualdad está enojado con todos nosotros, con las élites políticas. ¿Qué opinas de la estrategia política promovida por el ex candidato presidencial López Obrador y el Frente Amplio Progresista en función de la toma de las tribunas y de una serie de circunstancias que han polarizado y que están en el escenario en este momento? ¿Qué opinas de esa estrategia? Desde el punto de vista democrático, absurdo. ¿Por qué? Porque es una contradicción en sus términos. Tomar la tribuna y pedir un debate, pues es absurdo. Querer debatir y cercar al Congreso para que el Congreso no funcione desde el punto de vista constitucional, ejerza sus facultades constitucionales, hacerlos por la vía de la violencia cuando las instituciones están abiertas. Yo creo que si queremos realmente asumirnos como un país democrático, tenemos que aceptar las reglas de la democracia. ¿Y cuáles son las reglas de la democracia? Pues en primer lugar, las reglas de la mayoría. En segundo lugar, el respeto a la vida institucional. ¿Y qué dicen nuestras instituciones? Bueno, que una iniciativa cuando se presenta, se discute. Entonces, esto del debate tampoco es algo que sea nuevo. Todas las iniciativas se discuten y se debaten. Lo que es angustiante, digamos, ¿no? es que un tema como el petróleo, que traspasa pues una agenda enorme en términos de la agenda nacional, porque no solo es el tema energético, sino es el tema de la distribución de la riqueza y la riqueza que genera Pemex, de la renta petrolera, de la soberanía, etcétera, etcétera, lo quieren resolver en 2 meses. ¿Cómo sería ese debate nacional que están planteando? Descríbelo. Un debate amplio, primero plural, ¿sí? Que intervengan todos los que tengan algo que decir. Te decía yo, el petróleo es de todos los mexicanos, ¿por qué no todos los mexicanos podemos opinar? Que la gente sepa qué cosa fue lo que ya se evitó con las decisiones de resistencia civil pacífica, que no hubiese un albazo, un madruguete. ¿Sabes lo que querían? Además de la barbaridad que significan las iniciativas de Calderón, querían fast track, querían hacerlo como lo hicieron con la reforma a la ley del ISSSTE. La aprobaron en 72 horas. Ninguna ley se puede aprobar así. Se van a tener sesiones, 2 sesiones por semana, con participación de especialistas
dividido por temas. Tenemos 14 temas, 20 sesiones planteadas. Y entonces cada día en que haya una de estas sesiones va a haber una reunión de los legisladores involucrados en el tema con los especialistas que vengan a aportar sus opiniones, o los políticos o los académicos que sean, y entonces les va a escuchar a que expongan su punto de vista sobre el tema del día. Al final de ese proceso lo que debe suceder es que ya los legisladores retomen el proceso de dictaminación, ver la iniciativa en cada una de sus partes, ver qué objeciones o qué propuestas de modificación hay, discutirlas y votarlas. Se aprueba por el voto que corresponda y se pasa al pleno. De nuevo se planteará esto, se harán los votos particulares, las reservas, etcétera, y se votará. Y ese es el proceso legislativo que sigue cualquier reforma. Es lo que hemos seguido con la reforma electoral, con la reforma de justicia, con la reforma tantas cosas, ¿no? No solamente debe ser un debate nacional, es decir, que nos involucre a todos, sino también debe ser un debate racional e ilustrado, bien informado, que permita la meditación, que lleve a la deliberación y que permita a los participantes conocer y entender la posición del otro, para en el tiempo ir corrigiendo y entonces enriqueciendo lo que puede llegar a ser una postura nacional. Sí, no hay duda, el debate tiene que ser amplio, tiene que ser plural, indiscutiblemente, pero en ese sentido la necesidad de escuchar, como decía yo, a los que saben de cada arista del tema es imprescindible, y no pensar que posiciones distintas son posiciones contrarias. Yo espero escuchar primero la posición del gobierno, segundo la posición de los dirigentes de los partidos políticos para que fijen posición, tercero la opinión de los juristas para que nos digan y debatan entre ellos y luego les podamos hacer preguntas. Cuarto, las opiniones de los gobernadores, que hay un foro para que expresen su opinión. Quinto, todas las opiniones de los grupos técnicos, de los expertos en la materia, para que nos den opinión y que nos digan qué creen que se debe hacer y cómo se puede mejorar la iniciativa que envió el presidente. Tenemos que pensar el tema como sector, como un sector energético que debe integrarse y que además debe integrarse a la cadena general de producción económica y distribución social. Esa es la mejor manera de abordarlo y por eso es importante el debate entendido como un debate nacional que nos importa a todos y nos compete a todos, en el sentido de que no es solo de expertos, sabios o diputados y senadores, es un debate de ciudadanos, porque tiene que ver con el futuro. Esa es la única manera de trascender esta polarización individual de nombres y apellidos que no creo que nos lleve muy lejos. Que vamos a discutir y a debatir en este debate nacional y argumentar con muchos mexicanas y mexicanos que saben de Pemex, que saben de la industria petrolera y que tienen sus convicciones claras y que vayan también los que quieran privatizar. Es un debate, no es un debate nomás de los que estemos de acuerdo en que no se privatice, no es un debate también. Que vayan, que den sus argumentos, que digan la verdad, qué quieren, por qué, cómo justifican que se privatice Pemex. Vamos al debate nacional y vamos a derrotarlos en buena lid democrática y va a ver usted que no va a prosperar esta iniciativa. Vamos a ganar la batalla. Espero que quienes verdaderamente conocen los temas en profundidad sean escuchados, que se les tome verdaderamente en cuenta y que puedan ser partícipes de esta discusión a la que usted se refería, pero que lo puedan hacer en términos de una visión verdaderamente integradora y no que fraccione o que piense en la pura retórica. Y espero que se estén ventilando cada uno de los temas de preocupación en forma suficientemente amplia, sobre todo para que a la sociedad le quede claro qué es lo que está en juego. Yo no creo que a los legisladores involucrados les vaya a iluminar mucho todo este proceso, aunque sí esperamos tener
información, opiniones y planteamientos que sean de interés y que puedan incluso contribuir a modificar la iniciativa. Pero creo que fundamentalmente de lo que se trata es que la sociedad completa se entere de qué estamos haciendo. En el momento que nos sentamos ya a debatir y que definamos renta petrolera, propiedad, en definiciones concretas, yo estoy seguro que no vamos a estar tan lejos y que va a haber cuando menos un buen número de convergencias, que esas podrían salir, si no por unanimidad, sí por un voto muy, muy mayoritario. Ahora, si no hay buena fe en esto, si lo que se intenta es golpear al gobierno del presidente Calderón, como es lo que se ha interpretado y como parecen algunas de las acciones que ha tomado el frente, sobre todo en cuanto al cerco, sobre todo en cuanto a la toma de tribuna, pues no hay manera de conciliar esto, porque es inconciliable el método que nosotros estamos poniendo con el método que ellos han propuesto. Simplemente para hablar de métodos, ya no hablemos de sustancia, ya no hablemos de contenido, pero si hay realmente un sincero deseo de sacar una buena reforma a Petróleos Mexicanos. En planteamientos que yo he escuchado, que aunque tenemos diferencias, como es el caso del ingeniero Cárdenas o algunos otros, inclusive del PRI, pero que yo veo ahí posibilidad de convergencias, yo creo que vamos a sacar una muy buena reforma que le favorezca a Pemex, que nos haga más soberanos desde el punto de vista energético y petrolero del país, y que esto sirva de oportunidad para que se vea que no la polarización es lo que siempre domina, que hay suficiente razón, inteligencia y buena voluntad y voluntad política de las partes para sortear esta situación. Sí podemos regresar a la sociedad la imagen de que mínimamente nos pusimos de acuerdo, pactamos un debate nacional que en mi opinión debería de terminar en un referéndum o en un esquema donde fue tal la consulta y de tal calibre que permita el reencuentro entre los actores políticos responsables del ejercicio y al final le entreguemos a la sociedad una propuesta que reivindique para los mexicanos lo que es propiedad de ellos, el petróleo. Yo esperaría, por el bien de todos, que hubiera capacidad de diálogo y que hubiera una sujeción a las normas legales y a las instituciones. Y creo que únicamente será explicable una actitud diferente en la medida en que la intención sea otra, desarticular las instituciones o al propio gobierno o hacerlo fracasar u otro tipo de de intenciones que no tienen que ver con el bien del país. Lo que nos ocupa ahorita es cómo enfrentamos los retos que tenemos en materia petrolera para sacar mejor provecho del potencial que tenemos, porque no cabe duda que seguimos teniendo ese enorme potencial y que con base en él podemos construir o seguir construyendo el México del futuro. Asegurar nuestra suficiencia y seguridad energéticas, asegurar en una palabra el futuro de México. Hasta aquí esta primera parte de nuestra serie Puntos de Vista. Le invitamos a que mañana nos acompañe en nuestra segunda emisión, El petróleo, las entrañas del gigante. Lo esperamos.